Shalom a todos, muchas bendiciones, bienvenidos a esta transmisión que estamos iniciando el día de hoy. Como cada semana, martes y jueves, estamos en vivo enseñando Cábala, transmitiendo los conocimientos de los sabios al mundo entero gratuitamente. Así que en el día de hoy nos ocupa un tema muy interesante. Vamos a estar abarcando el tema de los sueños y vamos a hablar de la comunicación que el mundo espiritual tiene con nosotros y que nosotros tenemos con el mundo espiritual a través de los sueños. Específicamente vamos a explicar un poco acerca del proceso del sueño, dónde va el alma, la comunicación con espíritus, ángeles, personas fallecidas. Así que vamos a estar ampliando sobre este tema. Como siempre, usted puede ir dejando sus preguntas, comentarios en el chat y luego vamos a ir respondiendo a las inquietudes que puedan tener. Compartan esta transmisión para que así se sumen más personas y vayan llegando más personas. Así que los animo a compartir la transmisión y dar like también, porque eso nos ayuda a que el algoritmo pues recomiende este tipo de vídeos y así pueda seguir creciendo esta audiencia. Quisiera también pues mencionar que aquellas personas que han estado escribiendo, que preguntan por el tema de las consultas privadas de Cábala o que preguntan por el tema de los amuletos cabalísticos, pues todas esas inquietudes, si necesita alguna consulta de Cábala o quieren más información sobre el tema de los amuletos cabalísticos para protección, salud, parnasá, etcétera, o los tazones, pues simplemente todo eso al correo contacto joelbenhabib@gmail.com. Ahí puede escribir y se le va a dar la información que usted esté solicitando. Dicho esto, pues vamos a arrancar en el día de hoy con el tema que vamos a desarrollar. Les decía, el mundo de los sueños, la comunicación con el mundo espiritual, pero específicamente las almas de seres fallecidos que se comunican con nosotros, se comunican con los vivos. Más que nada vamos a estar citando, trayendo algunos ejemplos de los sabios en los textos que nos hablan acerca del mundo de los sueños. Dice lo siguiente, voy a estar citando, les decía, de algunos de los tratados que tenemos en la tradición sobre el tema de los sueños. El asunto con los sueños y la comunicación con las almas de personas fallecidas tiene que ver con que al dormir, los sabios explican, el alma se desprende del cuerpo y viaja a las regiones espirituales. Todas las noches, sea que usted se acuerde o no, mayoría de los casos las personas no se acuerdan, pero todas las noches el alma, un fragmento, una parte o las diferentes partes incluso del alma, porque ustedes saben que el alma está dividida en 5 fragmentos: Nefesh, Ruach, Neshama, Hayá y Yehidah. La parte del Nefesh es la parte que está más apegada a la materia, más cerca del Guf, que es el cuerpo. El Nefesh, que lo llaman la parte del alma animal. ¿Por qué? Porque esa alma se parece mucho, o sea, como seres humanos compartimos ciertos rasgos o características o inclinaciones con los otros animales, como es la habilidad de comer, dormir, reproducirse, etcétera. Los placeres que tienen que ver con el cuerpo. Por eso es que el Nefesh está muy cercano al cuerpo. El otro segundo nivel del alma es el Ruach. Ruach en hebreo quiere decir espíritu, viento. El Ruach tiene que ver precisamente con la parte de las emociones. La Neshama tiene que ver con la parte intelectual del alma. Por eso es que se dice que la Neshama está aquí, en el cerebro. La Neshama es pura, dicen los sabios. Y todo el desafío que tenemos los seres humanos es en armonizar esos 3 elementos, porque son las 3 partes del alma que están dentro del cuerpo: Nefesh, Ruach y Neshama. Cerebro, corazón e hígado. Entonces, toda la tarea del hombre y de cada uno de los seres humanos es precisamente armonizar entre lo que sentimos, lo que pensamos y cómo actuamos. Los problemas, ¿dónde vienen? Cuando pensamos una cosa y hacemos otra. Cuando sentimos una cosa y hacemos otra. O sea, hay una desconexión. Toda la tarea, el tikkun, es que la neshama, que es el pensamiento, pueda
aconsejar a la parte de las emociones, del espíritu, y al mismo tiempo, unidas, podamos tomar buenas acciones. Digamos que es lo mejor, que es la mejor manera de conducirse siempre que llevemos esa unión. Ahora, cuando vamos a dormir, las partes del alma se separan y pueden ir a diferentes regiones espirituales. Siempre se va a quedar un fragmento del alma, de una energía en el cuerpo, para que no muramos. Normalmente la parte que se puede quedar es la parte del nefesh, que es la que está más cercana al cuerpo. Vuelvo a decir, siempre queda un elemento de energía para sostener la vida. Pero las otras partes de nuestra alma se separan y pueden ir a diferentes planos al mismo tiempo. El Ruach puede ir a un plano, la Neshama puede ir a otro, y hay otros niveles del alma que no he mencionado, que es Hayá y Ejidá, que pueden sencillamente, pues como no están dentro del cuerpo, sino que están circundantes, igual pueden desprenderse e ir a planos incluso mucho más elevados. Luego que las diferentes partes regresan y se unen y entran dentro del cuerpo, pues esas experiencias o encuentros que el alma o los fragmentos de almas tuvieron en los diferentes planos, pues se van a transmitir en forma de símbolos a la conciencia o a la parte más baja del alma, que es el nefesh. Y luego eso se transmite, esa información en forma de símbolos, que esos símbolos son traducidos en imágenes, en sensaciones, y eso se manifiesta en los sueños. Entonces, los sueños son resultado de los diferentes viajes que las diferentes partes del alma hacen y que al regresar al cuerpo traen una información, y si es importante para la persona, se les puede mostrar en un sueño. Y un sueño es como una película, que bien o puede ser vívido o sencillamente un sueño. Y fíjense qué maravilla de este sistema que el creador ha diseñado, que el alma sube, busca información para lo que necesita cuando tiene que hacer su tikkun, y cuando regresan le proyectan al cuerpo como una película. Eso es un sueño. Y le dicen y le pueden hablar de eventos futuros, le pueden hablar de lo que le va a suceder, le pueden aconsejar, le pueden decir estás obrando bien, estás obrando mal, te conviene esto, te conviene lo otro, o no te conviene tal cosa. O puede ser incluso que la persona en el sueño tenga conversaciones o diálogos con familiares muertos, con rabinos, con santos, con grandes sadikim, e incluso con ángeles o demonios, o digamos que también personas o pesadillas, cosas malas. Todos los sueños de las personas van a depender del grado de pureza que la persona tenga. Entre más depurada, más refinada sea esa alma a nivel espiritual, va a ser la calidad de los sueños que tenga. Si la persona es alguien que es muy pura en pensamiento, pura en corazón y pura en acciones, eventualmente esa persona que lleva una forma de vida en ese estado de santidad, de Kedushá, pues la mayoría de los sueños que va a tener van a ser sueños que sean limpios, que sean puros, que sean santos, donde tiene encuentros con ángeles, tiene encuentros con sadikim, tiene encuentros con cabalistas fallecidos, tiene encuentros con almas que también están en un grado de elevación similar a ella. Y lo contrario también ocurre. Si un alma pues está muy oscura de una persona, digamos que pues no es un alma que está muy refinada o muy elevada, pues sencillamente los sueños que va a tener según es su categoría. Nadie puede tener contacto con regiones espirituales o planos espirituales muy altos si esa alma no tiene mérito para subir. O sea, si no es cada alma recibe, aquí cada cual recibe lo que corresponde en su nivel. Nadie recibe nada que no sea algo que cada cual esté trabajando. Entonces, los sueños que va a tener cada persona van a depender de la purificación de esa persona, de esa alma. Y vuelvo a decir, entre más suciedad, oscuridad o defectos o cosas tenga que trabajar esa neshama, esa alma, pues sencillamente se va a encontrar con, digamos, seres oscuros o muertos o pesadillas o demonios. Incluso los sueños que la persona pueda tener o los encuentros que pueda tener en estos sueños, que incluso pueden ser que a veces esté soñando y cuando despierte se puede encontrar con esos seres espirituales en su habitación. Yo después quizá pueda contar algún sueño o algo
personal, alguna historia, pero les decía, según lo que la persona esté pasando en ese momento en su vida, los sueños van a estar relacionados con eso. Por ejemplo, una persona que esté atravesando mucho estrés, está atravesando una enfermedad, una pérdida de trabajo, una ruptura amorosa, pues si eso le causa mucha ansiedad, etcétera, pues es probable que en el sueño esa persona, pues, si puede dormir, si acaso, ¿no? Porque seguro que va a tener también insomnio, pero lo más probable es que esa persona al dormir puede ser que venga y se le aparezca, digamos, su guía espiritual, o se le aparezca un familiar muerto y venga a decirle, a darle algún consejo de, bueno, tranquilizarlo, calmarle, aconsejarle, pero el sueño está en conexión con lo que la persona está viviendo en ese momento. Si la persona está atravesando un problema, una escasez, una dificultad, puede ser que venga un familiar fallecido, muerto, a decirle, no te preocupes, viene ayuda espiritual para ti, se te va a auxiliar, o sea, pueden confortarle, o a veces puede darse el caso de que hay personas que tienen premoniciones o sueños revelatorios donde viene un espíritu, puede ser un familiar, un ser guía o un espíritu que sea que la persona conozca o no, y le puede revelar eventos futuros y le puede decir, sencillamente, le puede decir, revelar detalles sobre otras gentes, otras personas, y le puede decir, fulano de tal va a morir. Y hay gente que sueña que alguien más va a morir y así se cumple. O sea, ya tuvo la revelación antes de que ocurriese en un sueño. Y puede ser esa misma noche que muera esa persona o semanas o días o meses antes. Pero en un sueño a mucha gente le revelan, pues tienen esa facultad donde se les revela incluso el día de la muerte de otras personas. O se le pueden revelar eventos futuros sobre incluso hasta dinero. Hay quien en los sueños le han revelado donde hay dinero escondido. Yo conozco muchas personas que han venido a verme, ¿no? De herencias que le han dejado y pues no saben dónde está, no sé, el documento de la herencia que dejó firmado el abuelo que se murió y la familia entera buscando el documento y viene el abuelo en el sueño y le dice, el papel que estás buscando está en una gaveta con la llave en tal lugar, así asado. Y cuando buscan, efectivamente, ahí está. Entonces, los sueños, ahí nos damos cuenta de que el sueño es verdadero, no es un sueño falso. Entonces, la información es verídica y no fue un sueño, fue que el alma, o sea, la persona se encontró en el mundo espiritual con el alma de otra persona que está muerta. Ahora, ya sabemos que no está muerta, la muerte no existe. Todo eso de que los muertos no son muertos, los muertos están vivos. Y nosotros vamos, cuando dejemos este cuerpo, pasaremos al mundo espiritual. Eso es sencillamente lo que ha ocurrido. Por eso es que la cábala nos libra de mucho tormento. La gente sufre mucho cuando hay muertos y se le muere un familiar o un hijo, un padre, un pariente. Pero cuando uno sabe, cuando uno estudia, experimenta y entra en contacto con las almas, se da cuenta de que la vida continúa. Por tanto, la cábala viene a liberar a la persona de los miedos a la muerte o de un sufrimiento eterno cuando sabemos que la vida continúa, que no son muertos, están vivos. Simplemente es que la energía que estaba en este envase salió y ya quedó en el mundo espiritual. Que de hecho salimos todas las noches, porque si usted no lo sabe, todas las noches nosotros morimos y todas las mañanas resucitamos. Cuando usted se va a dormir es como la muerte. Hay gente que le tiene miedo a la muerte, que tiene miedo. Bueno, pues mire, dormir es como la muerte, porque hay gente que duerme y se queda inconsciente y no sabe más nada de sí hasta la siguiente mañana cuando despierta. Pues por eso es que se dice que la muerte, el sueño es como es un estado también de la muerte. La diferencia está que el alma va a regresar al cuerpo y va a despertar hasta un día que puede irse a dormir y sencillamente el alma no va a regresar más, sino que se queda afuera en el mundo espiritual. Eso se llama la muerte ya física del tiempo que le asignaron. Entonces, todos los días morimos y todos los días resucitamos. Si alguien pregunta dónde está el concepto de la resurrección, señores, no hay que buscarlo en ningún libro. No tiene que estar escrito en ningún libro para alguno creer en la resurrección. Es que todos los días las personas al dormir es como la muerte y al despertar es como la resurrección. Entonces, los que tienen miedo a la muerte no hay que temer, porque lo mismo que usted se fue a dormir y usted puede dormir tan profundamente que ni se enteró hasta el otro día, pues así es parecido. Entonces, sencillamente, cuando alguien muere, no muere, simplemente la energía salió del cuerpo y ya no regresó más al cuerpo, eso es todo.
Pero lo mismo sucede que luego esas energías vienen a comunicarse con los vivos. Y muchas veces no es que usted busque esa comunicación. Ellos se pueden comunicar con nosotros si Dios les da permiso, si del mundo espiritual les da permiso. Decimos Dios, pero ya sabemos que el mundo espiritual es muy, pero muy complejo, muy profundo. Para llegar a Dios es como casi al infinito. Y antes de llegar a Dios hay muchos planos y mundos que están regidos por espíritus, seres angelicales o grandes espíritus que serían casi como dioses con el poder que tienen esos seres, que no bajan a la tierra y son los que manejan todo el mecanismo de la existencia en todos los mundos. Entonces, claro, al final decimos que siempre es Dios, pero que sepa usted que Dios nunca hace nada directamente, siempre Él delega o alguien más lo hace, los ángeles u otros espíritus. Un rey nunca hace nada. ¿Usted ha visto que un rey hace algo? Los reyes no hacen nada. Bueno, siempre mandan a los ministros, ministro de guerra, ministro de finanzas, ministro de educación, y cada de esos ministros tiene un gabinete y debajo de ellos hay muchos y muchos y así por todas las provincias de un país. Bueno, pues es lo mismo a nivel espiritual, hay jerarquías, hay mundos y nosotros pasamos o somos parte de esos mundos, pero en algunas etapas reencarnamos en la tierra por diferentes razones. Se nos envía a la tierra para, en muchos casos, más que nada traer conciencia, traer luz a estos mundos, traer conciencia divina que portamos nosotros. En ese proceso también logramos elevación espiritual, ayudamos a otras almas que tienen quizás menos conexión o conciencia de qué es realmente la existencia, y eso nos los permite pues reencarnar en este mundo. No solamente los seres humanos, todo lo que está vivo es el mismo proceso. Cada animalito, cada plantita, cada flor, cada lluvia, la lluvia cuando cae, eventualmente se transforma, se evapora y sube otra vez al mundo espiritual para volver a caer, a transformarse y a subir. Es como la reencarnación. O sea, el mismo proceso que el alma. El alma baja, vive esta vida, morimos, o sea, hay una transformación, se descompone el cuerpo y la energía sube otra vez y volvemos a bajar en otro cuerpo y en otra forma. Usted se da cuenta que la reencarnación está presente en todo, hasta en la lluvia, hasta en un rayo de sol, todo está manifestándose, es un ciclo. La lluvia, ¿qué es la lluvia? Energía que está manifestada, bueno, en lo que es el agua, pero eso baja, vuelve a la tierra y se transforma, toma mucha forma de los diferentes seres vivos y eventualmente se evapora y sube al mundo espiritual. Son ciclos que están rotando. O sea, la energía está rotando en muchas formas al mismo tiempo, como un cuerpo, como un ser humano, como un animal, como una planta, como una flor, como una lluvia, como un río, como el mar. Todo es la energía en movimiento. Entonces la reencarnación o la rotación de la energía no es solamente los seres humanos. La energía está rotando en muchas formas al mismo tiempo. Y lo mismo rota en diferentes mundos, galaxias. Cuando entran, se forman, explotan y vuelve y regresa y un proceso continuo. Entonces, eso es para que vean la belleza de cómo está estructurado y el movimiento, de cómo está todo diseñado por el gran Ein Sof, y conciencia infinita, la existencia misma. Entonces, en el caso de los seres humanos, al fallecer, o al mejor dicho, al salir la energía del cuerpo, no nos vamos a ningún sitio, o sea, seguimos acá. Y pues hay contactos que podemos tener con familiares fallecidos porque se les da permiso a que ellos se presenten a nosotros en caso de que sea necesario. Dicen los sabios de que también ocurre que ciertos entes espirituales revelan información sobre el futuro. Estas pueden presentarse de forma insinuada o explícita según la voluntad del creador. En resumen, ¿qué podríamos decir sobre los sueños? Los sueños son imágenes causadas en una parte también por la imaginación. Se originan en la misma fuerza de la imaginación o la expresión de una impresión percibida por estratos superiores del alma cuando estaban desconectados del cuerpo, como ya explicaba anteriormente. De allí es transmitida a la parte inferior del alma, el nefesh, de donde a su vez pasa al cuerpo, el guf, a través de la fuerza de la imaginación, dimión. Entonces, si el origen de las informaciones recibidas por el alma proviene de los entes espirituales puros, el sueño es verdadero. Pero si proviene de los entes espirituales impuros,
mayormente puede ser falso. Sí que es verdad que los textos de los sabios dicen, y cuando digo los sabios, bueno, hay que, ciertos textos de los rabinos que hablan sobre esto, dicen, ¿cómo saber que un sueño es verdadero y que un sueño es falso? Dicen, si, como he leído, ¿no? Si la información viene de los seres puros, dígase ángeles, sadikim, grandes espíritus, el sueño es verdadero. Si el sueño viene de las fuerzas impuras, demonios o almas de personas fallecidas que no están purificadas, que son espíritus que engañan, espíritus burlones, etcétera, pues la información es falsa. Ese es como el termómetro para determinar si un sueño es verdadero o falso. Ahora, yo personalmente, el que habla, Joel, no está de acuerdo con eso, porque yo agregaría algo más ahí que está faltando en esa definición. Diría que hay otras indicaciones, o sea, yo no podría poner, lo digo por experiencia personal y por tantos otros casos que conozco de personas que han tenido experiencias, que han recibido información cierta, aún veniendo de la fuerza de la impureza. Entonces yo no estoy de acuerdo con ese postulado de que si un sueño es verdadero es porque es de un ángel y si es falso es porque es de un demonio. No estoy de acuerdo. Los demonios también pueden dar información verdadera. Claro, también dan información falsa, pero también pueden dar información verdadera. Espíritus que no estén, que sean del lado oscuro, también pueden dar información verdadera. Porque es, por ejemplo, si alguien trabaja con esas fuerzas para hacer el mal, esos espíritus le van a dar buena información correcta, porque la persona que trabaja para ellos, ya lo dice, trabaja para ellos, entonces la información que le van a dar es verdadera, no puede dar información falsa. No tiene sentido que le dé información falsa y trabaja para ellos. Entonces yo pienso, mi opinión es, y no estoy de acuerdo con ese postulado, por eso es que uno no puede repetir como un perico cualquier cosa que uno lea en los libros. No, los libros se escribieron en un momento por sabios, muy bien, pero nosotros en otras generaciones, también con nuestros estudios, también con nuestra experiencia, escribimos también nuevos libros. Como mismo ellos escribieron, pues nosotros hoy también escribimos. Y eso es válido en el mundo judío. Y uno tiene que tener su opinión. Uno no puede estar repitiendo todo lo que diga un libro. Todo es teoría, no. Hablamos con la práctica, con la experiencia. Y yo hablo desde la experiencia personal y lo que pueda también he recibido de muchísima gente que ha hablado y que conozco de casos. Entonces, las fuerzas impuras también pueden dar información cierta. Los demonios también pueden dar información cierta. Los espíritus oscuros también pueden dar información cierta. Pero la mayoría de los casos sí que es verdad que son falsas. Pero si la persona trabaja para esos seres, ellos les van a dar información cierta, porque la persona trabaja para ellos. No, es un contrasentido que le den información falsa. Ahora, si simplemente son espíritus que se presentan, bueno, ahí sí hay que tener ojo. ¿Por qué? Porque sencillamente te pueden decir mentiras, ¿vale? Pero no se puede ser tan rotundo decir, si es fuerza impura, la información es falsa. No estoy de acuerdo. Si es fuerza impura, también puede dar información verdadera. Y lo que es más, si es fuerza de Kedushá, también puede dar información falsa. ¿Cómo lo sabemos o cómo yo lo sé? Está en el texto bíblico. Ya no en los sueños, sino incluso hasta en la profecía. ¿Por qué? Si leemos en el libro de los reyes, el momento en que el rey Acab quería ir a la guerra contra el rey de Siria y manda a buscar a su hermano, el rey de Judá, el rey de Judá manda a que busquen un profeta de Dios, Yud-Heh-Vav-Heh. Y el rey de Samaria manda a que busquen otros profetas. Y el relato del libro de los reyes dice que el profeta de Yud-Heh-Vav-Heh, vio a Dios sentado en su trono y alrededor de él muchos espíritus o ángeles, pero el texto dice espíritus, ruhot. Y Dios le dice, Dios quería engañar a Acab para que fuera a la batalla y muriera en la batalla. O sea, Dios quería quitar del camino. Hay que hablar con palabras claras. Dios quería quitar del camino a ese rey que era un rey malo, malvado. No, Dios no estaba de acuerdo con esa persona. Y el texto lo dice claramente. Estaba Dios en su trono reunido con los espíritus. Y Dios preguntó, ¿a quién enviaré para que vaya a donde está Acab y le ponga en su boca, en la boca de sus profetas, un espíritu de falsedad, de sheker, falsedad, mentira, para que le digan, ve a la batalla?
cuando no debería ir, pero él lo que quería era engañarlo para que fuera a la batalla y lo mataran en la batalla. Y dice el relato de los reyes que un espíritu voló y se presentó delante del trono de Dios y le dijo, yo voy a ir y me voy a presentar y voy a poner un espíritu de mentira en la boca de estos profetas para engañar a Acab, para que vaya a la batalla y muera. Y efectivamente, le dijeron a Acab, ve a la batalla que todo va a salir bien. Todo va a salir bien. Fue a la batalla y lo mataron. Pero ¿quién estaba detrás de la muerte de él? El texto dice que Dios. Y que dijo mentira. ¿Y quién está moviendo todos los hilos? Dios. Fue y puso, o sea, cuando quería quitar a esa persona que estaba haciendo mal en la tierra, y es así, cuando quería quitar a esa persona que estaba haciendo mal en la tierra, mandó uno de sus espíritus o ángeles para que lo engañara con una mentira y muriese. Entonces, quiere decir que hasta de los seres de la Kedushá, no hay que esperar a soñar. Hasta en la profecía te pueden dar una mentira cuando al final Dios quiere lograr un objetivo. Estos son relatos que hay que profundizar en ellos. Y ustedes ven, por eso yo digo, los textos hay que analizarlo, hay que ser crítico en los textos. Uno no puede estar repitiendo, no. Hay que profundizar. Y si aquel escribió, yo también escribo con argumentos. Entonces, esto es muy importante. El análisis de los textos, uno tiene que tener su facultad de raciocinio, de pensar también. Y ahí están las pruebas bíblicas, entre otros tantos ejemplos. Dice el Talmud, Tratado Berajot 55a, que dice, no existe un sueño que no esté mezclado con vanidades. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay también, hay sueños que aunque puedan ser muy vívidos, para poder comunicarlo a los vivos, están mezclados pues con imágenes y a veces uno dice, pero qué sueño es este un poco tonto, ¿no? Uno sueña cosas extrañas y sueña cosas que no tienen sentido. Y aunque haya partes del sueño que esté, digamos que con buena información o un contacto espiritual importante, otras partes del mismo sueño pueden parecer como una tontería. Y bueno, ya lo dice el Talmud, que los sueños siempre están mezclados, ¿no? Partes importantes con partes sin sentido. Estoy seguro que usted ha soñado también sueños como tontos. Claro, ningún sueño es tonto, ¿no? Al final todo eso revela estados de la conciencia de la persona. Al final eso revela, como decía, cosas que puedan estar pasando con esa persona en la vida de esa persona. Puede revelar también, digamos que si la persona está atravesando, no sé, por una situación de estrés, por X situación que pueda pasar a esa persona, se le va a reflejar en los sueños. Entonces hay sueños que no significan nada, o sea, que no tienen que no es una revelación, que no es un gran mensaje, pero al final todo, sí, para mí sí todo tiene un significado. Todo tiene un entender. Se trata de la conciencia y de la psicología de cada persona, ¿no? Lo que cada cual puede estar viviendo es lo que va a soñar. Usted se pasa el día pensando en algo y puede ser que en la noche sueñe sobre eso, porque se pasó el día pensando sobre ese tema o sobre algo, etcétera. Entonces, sobre esto, hay el gran rabino, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, ya sabemos que es un gran sabio del siglo XVIII, italiano, el Ramjal, en su obra Derech Hashem, el camino de Dios, el camino de Hashem, pues él explica el tema de los sueños, él explica todo esto que yo estoy relatándoles a ustedes, el tema de las energías puras, impuras, todo el tema de ángeles, Shedim, todo eso lo trae el Ramjal. Dice, aquí hay algo muy importante que quisiera hacer hincapié ahora, ¿no? Vamos a hablar acerca de los sueños o las pesadillas, incluso partiendo de que la información que le estén dando a la persona sea verdadera. Por ejemplo, a alguien le dan una premonición en un sueño de que alguien va a morir o que va a perder una herencia o que se va a divorciar, no lo sé, cualquier mensaje que pueda tener. Por ejemplo, un sueño negativo o puede ser que le den un sueño positivo. Pues se va a sacar la lotería, la empresa va a crecer, se va a hacer millonario, que está soltero se va a casar, no lo sé. Pueden ser cosas buenas que le vengan a las personas. Dicen los sabios, o escriben los sabios, que según que uno tiene que tener mucho cuidado a quién le cuenta los sueños. Uno no le puede contar los sueños a todo el mundo, porque según te interpreten el sueño, va a ser según se cumpla. Eso es muy importante. Los sueños no se le cuentan a todo el mundo, porque si en un sueño te están dando una buena señal, te vas a sacar la lotería,
vas a encontrarte un tesoro, porque también te pueden dar mensajes, eso sucede, te pueden decir dónde hay un dinero enterrado. Y tú se lo cuentas a otra persona y esa persona te dice, no hagas caso, eso no va a pasar nada, la información es falsa, tú no tienes suerte, no te vas a encontrar nada, olvida eso. Y usted se cree, se acepta la interpretación que le dio, cree y dice, bueno, ya lo voy a olvidar. Pues sencillamente es lo que va a pasar, no se va a encontrar nada y no se le va a cumplir. Entonces, cuidado a quién se le dicen los sueños. Y aún si se pudiera cumplir el sueño, porque esté en su destino, que tiene que recibir eso sí o sí, una herencia, una bendición, algo, puede ser que quien se lo interpretó, si se lo interpretó negativo, malo, porque le tenía envidia, porque le tenía celo, porque le molestó que usted tuviera sueños buenos, hay gente así, y se lo interpretó malo, aún si usted estuviese destinado a recibir esa fortuna o esa bendición, en la interpretación que le dio esa otra persona le podría hacer demorar, que la bendición se le demorase mucho más años y tiempo y que no le llegase tan pronto. ¿Cómo lo sabemos? Fácil. Otra vez está en el texto bíblico la historia de José. Yosef Sadik. El error de Yosef, ¿cuál fue? Contarle los sueños a todo el mundo. ¿Quién es todo el mundo? Sus hermanos. Sus hermanos le tenían envidia, le tenían celo, al punto que lo querían matar, casi lo matan. Y el error de Yosef, dicen los sabios, fue contarle el sueño a gente que le envidiaba, gente que no deseaba lo bueno para él, gente que quería quitarle lo que le pertenecía. ¿Por qué? Porque estaban celosos, porque Jacob favorecía más a Yosef, lo amaba más, le dio una túnica, lo vestía bien, mientras los hermanos de Yosef, estaban el día entero trabajando en el campo, cuidando las ovejas, pastoreando, sembrando al sol con sed, pasando trabajo, una vida muy difícil. En ese tiempo, cualquiera que haya estado en el desierto con los beduinos sabe que la vida en el desierto es difícil. Vivir con los beduinos, eso es, no es fácil. Dígamelo a mí que me he quedado varias veces con los beduinos en Israel, en el desierto del Negev y en Jordania, y yo que no estoy acostumbrado al desierto, ya cuando llevo 2 días con ellos, estoy que me duele todo, me duele el cuerpo, la espalda, los brazos, porque es difícil la vida del desierto. Eso no es vida cómoda. Y yo sé que hoy hay más comodidades que en esa época. Y mientras los hijos de Jacob, los demás, estaban trabajando, sembrando y el sol cada día, Yosef, que era joven, pues el par lo tenía todo el tiempo con él, enseñándoles, lo sentaba en las piernas, le vestía con ropa bonita, y los hermanos medio harapientos, descalzos en el campo. Entonces, de hecho, dice que Jacob lo mandaba a espiar a los hermanos, ¿no? Yosef era como veía lo que hacían los hermanos y después se lo decía el padre. No, están allá, no están trabajando, están haciendo otra cosa. Y estoy usando palabras suaves para no decir palabras más fuertes, ¿no? Pero estaba un poco de la lengua a Yosef. Y los hermanos le cayó mal eso, porque Yosef nada más iba a darle el chisme a Jacob. Y llegó el punto en que además contaba los sueños, y todos los sueños de Yosef eran de bendición, de grandeza, que iba a prosperar, que iba a crecer. Ya el punto fue que Jacob, claro, le interpretaba también los sueños que iban a ser buenos. Y el punto, el colmo ya fue que Yosef tuvo un sueño de las 12 espigas, que había una espiga central bien linda y las demás se inclinaban delante de él, de esa que representaba a él, por supuesto, y que el sol, la luna y las estrellas se inclinaban delante de él. Y al punto tal que el propio Jacob dijo, ya, pero ¿quién te crees tú? Suficiente contigo también. Hasta el padre ya le molestó que Yosef tuviera sueños tan elevados. Claro, los sueños eran verdaderos, pero los sueños, dicen los sabios, ¿cuál fue el error de Yosef? Que no podía contar los sueños. Contar los sueños le causó problemas, porque los sueños causaron que los hermanos lo odiaran más, lo envidiaran más y lo querían matar. Y si no es por Rubén, que se interpuso, lo hubieran matado. Y al final lo vendieron a una tierra extranjera. Y dicen los sabios, los sueños eran verdaderos, pero la bendición se le demoró a Yosef. ¿Por qué? Porque los contó a la gente que no debía contárselo. ¿Y cómo se le demoró? Pues todo lo que le pasó, lo vendieron de esclavo, estuvo en la casa de Potifar, allí también tuvo dificultad, lo mandaron para la prisión, como 12 años preso. 12 años, algunos dicen 16, otros dicen 18, preso injustamente.
Y después de todos esos años, cuando ya todo estaba perdido, él nunca perdió la fe en Dios. Sabía que un día se iba a cumplir. Pero ¿cuánto tiempo se le demoró? Años. Hay gente que cuando algo no se le da en este año y ya pasa un año o dos, dice, no, eso nunca se va a cumplir. A Joseph se le pasaron como 12, algunos dicen 16, 18, pero nunca perdió la confianza. Pero se le demoró la bendición. Al final la tuvo. Fue próspero. Es verdad que se cumplió eso, ¿no? Que los hermanos, todo el mundo, hasta el padre tuvo que venir a donde estaba Joseph cuando se convirtió en el segundo después del faraón. Pero se le demoró el sueño. ¿Por qué? Porque se lo contó a gente que no debía. Los sueños no se pueden contar a todo el mundo. No todo el mundo desea lo bueno. Hasta los hermanos, hasta los familiares, hasta el padre, hasta la madre. Puede ser que le tenga envidia a un hijo. Esas son cosas que a veces no se entienden, pero es cierto. No hay que tampoco leer la historia de Joseph para darse cuenta alrededor nuestro, que estoy seguro que usted sabe de mucha gente que tienen este conflicto con los hermanos, la hermana, lo envidia, le desea la muerte, los padres maldicen a los hijos. Entonces, no hay que leer la historia de Joseph para darnos cuenta de que hasta en la propia familia hay enemigos. Entonces estamos viendo que según los sueños no se cuentan a todo el mundo. Cuando usted tenga un sueño, tiene que buscar una buena persona, primeramente que es experto en interpretar sueños. En el mundo judío nos especializamos en la interpretación de los sueños. Hay cabalistas, no todos, pero hay cabalistas que sí tenemos los conocimientos, hemos estudiado para eso, para interpretar los sueños. Tenemos libros que estudiamos sobre la interpretación de los sueños, lo que significan soñar con diferentes cosas, con animales, con minerales, con plantas, con viajes, con lugares. Entonces estudiamos todos esos libros para poder interpretar. No es un solo libro, hay muchos libros. Otras veces son por revelaciones que uno recibe y puede interpretar el sueño a la persona. Entonces, cuando uno tiene un sueño y quiere saber el significado porque piensa que es importante ese sueño, primero tiene que ir a una persona que es experta en interpretar sueños. Segundo, no le puede contar los sueños a cualquiera, porque si alguien le envidia le puede causar problemas. Tercero, si no tiene a alguien cerca que le pueda interpretar el sueño, por lo menos o usted se lo guarda y no diga nada, y espere, si se va a cumplir, que se cumpla. Y si no, puede ir a una persona que sabe que lo quiere a usted, que le desea lo bueno y que le puede interpretar el sueño positivo. Pero más que nada, lo importante aquí es saber lo que yo estoy explicando acá. Que según se interprete el sueño, según se va a cumplir. Si el sueño se lo interpreta, por ejemplo, una persona puede soñar que una desgracia va a pasar, que fulano va a morir, que aquel va a tener un accidente, que algo malo viene, y va y se lo cuenta a otro y dice, efectivamente, eso es lo que va a pasar. Pues tenga seguridad que eso es lo que va a pasar, porque el sueño ya fue una premonición. El que usted lo contó, lo manifestó en la realidad suya, y que el otro se lo interpretó y lo habló, él lo afincó, como quien le pone una estampa y lo legaliza, como quien dice, para que me entiendan. Como quien lo afincó ya y es una realidad, olvídese qué va a pasar. Por eso en el judaísmo tenemos una fórmula para anular los sueños. Cuando un sueño es malo, hay una premonición, hay una desgracia, hay un muerto, hay algo malo que le han puesto en un sueño, ya sea algo malo que le va a pasar a la persona que soñó o que soñó con otra persona, digamos, que le va a pasar algo malo a otro. En el judaísmo hay una fórmula para anular los sueños malos. Hacen falta mínimo 3 personas. Y está en los libros de rezos, en el Sidur de oraciones, está en una sección, en algunos Sidurim no está, pero en la mayoría está una fórmula donde hay 3 personas, donde se empiezan a repetir unos rezos y donde se declara que cancela esos sueños. Y los demás que están allí, mínimos 3, pueden ser más, pero mínimos 3 personas de testigo van a decir que afirman y cancelan ese sueño con una fórmula que hay. Es como una manera de anular un mal decreto. Y bueno, ojalá que eso funcione, porque hay veces también que cuando se decreta una cosa, ni aunque si está porque tiene que cumplirse, porque sí, a veces no se puede ni anular, no se puede hacer nada. Pero bueno, de todas maneras, como uno no sabe todos los misterios, pues tiene que anularlo. Y eso está otra vez en los libros de oraciones judíos, en los rezos, en el libro de rezos. Está esa fórmula, pues, cómo se hace. Yo siempre le digo a las personas que si no tiene el libro o si no sabe cómo hacerlo, bueno, pues por lo menos cuando usted se despierte, diga con sus palabras, con el permiso y la bendición de Dios, que usted cancela, anula ese sueño y cualquier decreto negativo y pida a Dios que tenga misericordia y bendición. Por lo menos diga eso con sus palabras
y que Dios nos ayude y se pueda cancelar. Pero bueno, hay una fórmula, como le digo, con ciertas personas, se junta un grupo de personas porque la multitud, el grupo, tiene más fuerza que un rezo personal. Dicen los sabios que una oración individual puede ser rechazada, pero una oración en grupo, muy difícil que sea rechazada. Mayormente son aceptadas. Incluso si los que forman parte de ese grupo no son gente muy elevada, son gente que no están, no sé, bien espiritualmente, no importa. Aún así, como el grupo es mayoría, elevan la plegaria, tiene más fuerza. Entonces, bueno, hay maneras para anular los sueños, pero no se los cuenta todo el mundo. Siempre decrete lo bueno. Si el sueño usted soñó que era algo malo, soñó que una persona se va a morir, pues bueno, cambie el sueño, se puede cambiar. En vez de decirlo, no lo diga, ni hable de eso, porque cuando uno lo habla, lo manifiesta. ¿Qué tiene que hacer? Hablar lo contrario. Yo decreto con mis palabras salud y bendición para fulano de tal. Salud, bienestar y prosperidad. Si soñó que aquel iba a perder el negocio y le iba a ir mal, bueno, pues usted diga lo contrario, cámbialo. Decreto bendición, salud, prosperidad, éxito para fulano de tal, o para mí, para mi familia, o para tal persona. O sea, usted con sus palabras cambie el decreto ese. Entonces le digo, hay veces que no hay, que ni con eso se puede hacer nada, pero mayormente sí funciona y mayormente sí se pueden anular. Aparte que yo no veo tampoco ningún beneficio que alguien tenga un sueño negativo y se pase el día entero hablando todo el tiempo de lo malo que le va a pasar. No, hay que hablar de lo positivo, de lo bueno. Y si es un decreto negativo, afirme que se cambia. Entonces son algunas formas, le decía, de entender o saber manejar el mundo de los sueños. Cuidado con a quién uno se lo cuenta. Y busque siempre una persona que sea experto en interpretar sueños para que se los pueda interpretar. Hasta el día de hoy, le digo, existimos muchas personas que tenemos los conocimientos, que hemos estudiado, que sabemos cómo interpretarlo y que en el día a día constantemente estamos atendiendo personas que vienen y le interpretamos. O sea, tenemos la experiencia también para hacer eso. Y el tema de la interpretación de los sueños no solamente es en el mundo judío, eso es en el mundo entero. Los árabes son muy también de los sueños, los musulmanes son muy, están todo el tiempo también en el tema de la interpretación de sueños, tienen libros. Y los cristianos también tienen por ahí sus libros. Entonces, eso es en el mundo entero, los hindúes, los budistas. El ser humano se ha preocupado a través de la historia en diferentes religiones y culturas en dar respuesta a todo, al mundo del inconsciente, al mundo espiritual, el mundo de los sueños. Hay algo muy interesante y voy a leer nuevamente lo que les explicaba acá. Dice, sueños originados por fuerzas espirituales impuras, los cuales vienen en la parte intermedia de la noche. En relación a ellos está escrito en el Tratado de Berajot 56a. El influjo que el sueño ejerce en la persona depende de cómo es interpretado, porque si lo interpretan para bien tendrá influencia positiva. En caso contrario, tendrá influencia negativa. Si no fue interpretado, no traerá ninguna influencia. A esto se refirieron nuestros sabios en el Talmud, Tratado de Berajot 55a, donde dice, un sueño no interpretado es como una carta que no fue leída. Sueños que provienen de entes espirituales puros y elevados aparecen en la última parte de la noche, al estar por despuntar el alba. El sueño ya es clarificado y está en condiciones de recibir mensajes fidedignos. Mayormente, sueños impuros se reflejan quizás o en el principio o en el medio de la madrugada, pero ya cuando está amaneciendo bien tempranito, esos sueños, mayoría de los casos, pueden ser que vengan de fuerzas puras, fuerzas espirituales puras. Comúnmente un sueño malo es de buena... bueno, esto es curioso. Dice que ciertos sueños que aunque parezcan ser malos, pueden ser de buen augurio. Por ejemplo, soñar con serpientes. Alguien diría, soñar con serpientes es malo. No. Soñar con serpientes significa dinero, significa que vas a recibir un dinero. No es malo. Soñar con caballos, bueno, dinero, fortuna, prosperidad. Entonces hay ciertos sueños que no es como la gente cree, que soñar con... No, eso pueden ser positivos. Eso depende, si sueña con animales o sueña con ciertas cosas. Aunque parezcan malos, no son malos, pueden significar ciertas cosas. Entonces, bueno, creo que por ahí, en el caso de los sueños, consta en el Zohar, Parashat Terumá 142b, que el alma de un justo que falleció puede comunicarle durante el sueño al alma de una persona que todavía está viva los decretos que le dictaminaron.
Si los decretos son buenos, el objetivo es comunicárselos por adelantado. Si son malos, el objetivo es alertarle para que rectifique de sus actos. Quiere decir que los espíritus, los muertos, familiares o sadiquim o ángeles, pueden venir a alertar a una persona, sí, porque saben que algo se decretó en el mundo espiritual y le puede hacer daño. Entonces ellos vienen a comunicarse con los familiares. Y si el decreto es malo, te vienen a avisar para que te dé tiempo de cambiar. Porque en el mundo espiritual, eso quiero que entiendan algo, el mundo espiritual no funciona al mismo tiempo que nuestro mundo. Hay como otro tiempo allí. El tiempo funciona diferente. Por ejemplo, arriba, en la corte celestial, en el mundo de los espíritus, Dios puede dar un decreto. Pero ese decreto que se dio en ese mundo demora tiempo en llegar aquí, a que se manifieste en la Tierra. Es como la energía no llega de repente a la Tierra. Ya he explicado que hasta científicamente los físicos explican que la luz del sol que estamos viendo, usted cree que el sol salió por la mañana y la luz que usted está recibiendo es esa ahí del momento. Está equivocado. Esa luz del sol puede haber que salió hace millones de años. Usted sale afuera y mira la luz de una estrella, cree que la estrella está ahí. No, los físicos han demostrado, eso es ciencia. La estrella que usted puede estar viendo y esa luz es una luz que salió hace millones de años y es probable que ya esa estrella no exista, que explotó y desapareció. Pero como funciona en otro tiempo, entonces el espacio es tan largo porque son millones de años luz de donde está la estrella a llegar a nosotros. Cuando la luz se emitió de esa estrella a que llegue a la Tierra, pueden haber pasado millones de años luz y nosotros salimos afuera y con el ojo vemos y pensamos que hay una luz, ¿no? Puede ser que esa estrella ya no exista. Entonces, dicen los científicos, explican los científicos que si ahora mismo, hablando del tema extraterrestre, si vinieran seres extraterrestres y estuvieran observando la Tierra desde una galaxia cercana, dígase Andrómeda, y miraran a la Tierra, no lo sé cómo, con un telescopio, con tecnología avanzada, no lo sé, pudiesen mirar a la Tierra. Ahora mismo, desde esa galaxia, no podrían vernos a nosotros hoy. Estarían viéndonos, o lo que ellos verían sería en la Tierra estarían viendo lo que estaría pasando en el Imperio Romano. Y si estuvieran más lejos, estuvieran viendo la época de los dinosaurios. Si estuvieran más lejos, la Tierra no existiría. Para que vean que la luz viaja a una velocidad y cuando llega a su destino puede ser que el objetivo de donde salió ya no existe. Entonces, la luz no llega la energía no llega tan de pronto. Lo mismo es con esos decretos. Igual que lo mismo el alma. Nosotros para venir a este mundo no llegamos así, pum. No. El alma para poder bajar aquí y nacer como un ser humano demora 9 meses en que la mujer está embarazada. 9 meses, casi un año, para que se dé todo ese proceso y entonces poder nacer. 9 meses, o sea, no es de pronto que el alma llegó y tal, no. Y la muerte tampoco es de pronto, la gente cree, no, fulano se murió de repente, estaba sano, se murió de repente. No, señores, desde el mismo momento que nacemos en este mundo, se activó un reloj de conteo regresivo, que vamos ya de vuelta, como mismo llega, como mismo regresa. Lo que pasa es que el tiempo se mide diferente. Nadie se muere repentinamente, nadie se muere de sorpresa. Estaba todo bien, no, señores. Desde que uno sale, ya está el reloj activado de nuestra muerte. Está en proceso ya va para atrás. La energía llega, toca tierra y regresa. Lo que eso tiene un periodo de tiempo. Pueden ser, no lo sé, 50, 70, 80, 100, según lo que viva cada cual. Entonces, en la corte celestial es igual. Todo es una energía, un pensamiento, una conciencia que se mueve. Dan un decreto arriba, Dios, digamos, los espíritus, no lo sé, una corte espiritual, decretan algo malo para una persona aquí. Viene un espíritu que puede ser un familiar suyo, un pariente, un padre, un hermano, quien sea, o un ángel, no lo sé, su ser guía, y le dice, te va a pasar tal cosa, no vayas a tal lugar. Si quieres ir a tal sitio, no vayas porque vas a tener un accidente. Cambia porque lo que estás haciendo está mal. O sigue porque estás mejorando. Bueno, pero si es algo malo, te vienen a alertar. ¿Por qué? Porque no llega de pronto, sino que te da tiempo, desde que eso baje, te da tiempo a que tú cambies y puedas rectificar y pues no se dé. Tienes el chance
de que pueda rectificar las cosas. Dice que hasta científicamente estamos hablando de que las energías no se mueven a la misma velocidad. La energía toma su tiempo. Y hay energías que nunca llegan a la Tierra. El universo sigue expandiéndose. Y existen mundos y mundos y mundos y mundos al infinito. Eso está probado científicamente. Siempre hablo del profesor Brian Cox de la Universidad de Cambridge. Pueden ver sus documentales. Tiene libros muy buenos también. Él es muy especialista en el tema de los agujeros negros. Y él explica claramente eso. Que efectivamente, pues hay mundos al infinito. Y hay energías que sencillamente no llegan a la Tierra. Entonces, igual que hay seres espirituales que nunca bajan a la Tierra, nunca han bajado a la Tierra. Y algunos, aunque quisieran bajar, no pueden. Porque son muy elevados esas energías para llegar acá a nosotros. Entonces, vuelvo a decir, repito lo que leía. Consta en el Zohar HaKadosh, el libro clave de la Cábala, que el alma de un justo que falleció puede comunicarle durante el sueño al alma de una persona que todavía está viva los decretos que le dictaminaron. Si los decretos son buenos, el objetivo es comunicárselos para alentarlo. Si son malos, el objetivo es alertarle para que rectifiquen sus actos. Yo les he contado muchas veces una experiencia personal, ¿no? Viene de mi familia cerca, de cómo los espíritus, esto mismo que estamos leyendo, ¿no? Si algo malo va a pasar, tus propios familiares fallecidos, que están más elevados que tú, están más conectados al mundo espiritual, saben un poco más de información de lo que está pasando allí. Y si le dan permiso, porque si no le dan permiso, ellos no pueden comunicarse con nosotros. Si Dios les da permiso, ellos pueden venir y nos alertan. Si no le dan permiso, olvídense que no le avisan. Pero tampoco es que los espíritus sepan lo que hace, sea todo lo que va a pasar. No. Según la elevación del espíritu, el grado de pureza que tiene ese espíritu, según va a ser la elevación que tiene y el grado de información a la que pueda acceder. Entonces, entre más purificado y más santificado, ese espíritu tiene más cercanía a Dios, al trono de Dios. Y el trono de Dios significa los decretos, todo lo que se mueve ahí directamente. Entonces, según el grado de elevación de los espíritus, ellos pueden tener más o menos información. Entonces, más o menos información, pues va a repercutir en quién ellos se la comunican en la tierra. Pero yo he contado otras veces aquí, por ejemplo, para que vean otra vez lo que estamos hablando, que no es teoría. Yo he contado muchas veces aquí de eso precisamente, espíritus familiares que vienen a darte información cuando hay algo malo, te vienen a alertar. Y si usted no sabe escuchar esos mensajes o entender qué es lo que significa esos sueños, le puede costar la vida. Ya yo he contado muchas veces en otros vídeos un caso familiar, un primo mío que murió en un accidente, pero justo el día antes de que él muriese, pues se le apareció su madre que estaba fallecida, es decir, mi tía que está fallecida. Se le apareció a el hijo de él y le dijo al niño que tenía como unos 13 o 14 años que le dijese a su hijo, o sea, a mi primo, que no fuera en el viaje que iba a ir. Era un viaje donde iba él, su esposa y su hijo iban a ir a la playa. Le dijo que no fuese a ese viaje porque si iba en ese viaje iba a haber un accidente y iba a perder la vida. El niño no conocía a mi tía porque mi tía falleció hace muchos años. ¿Y qué pasó? Que él le contó eso, lo que le decía, bueno, mi tía a su hijo, y no le creyeron al niño. Él le describió, le dijo, era una mujer así, con estas características físicas, así, 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 y es la descripción de mi tía. Y le dijo, soy que es la madre, ¿no? Vino a decirle, dile esto a mi hijo, así, 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 no vaya porque vas a morir en un accidente. No le creyeron al niño y se fueron. Ahora, ese niño, el sueño o esa experiencia fue tan, pero tan vívida que tuvo miedo y él dijo, yo no quiero ir. Y se quedó en la casa. ¿Qué pasó? Que los que fueron en ese viaje, efectivamente, hubo un accidente, hubieron muertos y uno de los muertos que precisamente está mi primo. Y estamos viendo otra vez cómo un espíritu familiar puede venir a alertarte. Y si no se hace caso, porque, bueno, por diferentes razones, pues puede costarte la vida. Y esto es una experiencia que es pues cercana a mí, no es que la leí en un libro, es una experiencia cercana, para que vean cómo los espíritus se pueden comunicar. Pero los espíritus solamente se pueden comunicar si Dios les da permiso. Ahora, lo triste es
que después que un espíritu se le dé permiso en el mundo espiritual, venga y te dé una revelación como esa, no hacerle caso. Ahí es donde está la parte más triste y más cuando te vienen a alertar. Por eso cuando te alerten sobre algo, no es superstición, ponga atención. Si sueña y le dicen no vaya por ahí, no vaya por ahí. Y a veces no hay que soñar tampoco para tener esas premoniciones. Muchas veces usted tiene una premonición, algo en el interior, una voz. Si tienes desarrollado digamos que ese canal espiritual, puedes también ver a los espíritus o te hablan los espíritus, puedes escuchar. Y si te dicen por ahí no vayas o no vayas a tal lugar, haga caso. Haga caso porque eso puede salvarle la vida. Ya yo conté también otro caso personal. Hace unos meses atrás yo venía conduciendo y pues más adelante vi una gasolinera y algo me decía desvíate y entra a la gasolinera. Pero por otro lado yo quería seguir porque quería llegar a mi casa. Y algo me decía desvíate y entra a la gasolinera que ya venía a pocos metros. Y yo estaba cansado, era un poco tarde y sencillamente quería seguir. Pero ya en último momento, cuando estaba ya, que iba a pasar la gasolinera, algo me hizo virar el timón y entrar a la gasolinera. Y cuando me bajo y aproveché por echar combustible, y cuando entro al lugar, pues veo que pasan los bomberos y ambulancias y sirenas y ruidos y digo, qué extraño, ¿qué será esto, no? Eso fue en cuestión de segundos. Y veo, bueno, un alboroto, sirenas, ambulancias, bueno, parece el fin del mundo aquello. Cuando salgo afuera y veo, en la misma calle donde yo iba, justo ahí venía una esquina. Y en esa esquina, ahí, hacía unos segundos, había habido un choque de accidente grandísimo. Quiere decir que si yo hubiera seguido por ese mismo lugar, yo iba en dirección a lo que iba a pasar, que era un accidente. Y en los 5 segundos antes me desvié, porque una voz me estaba diciendo hace rato, no, desvíate, entra aquí, desvíate, entra aquí. Y yo no quería, pero en último momento algo me hizo entrar. Y fue esos segundos. Si yo hubiera seguido, iba directo al accidente. No quiere decir que quizás hubiera yo chocado directamente, o Dios sabe, pero uno no va a estar ahí para comprobarlo o no. Pero solo sé que segundos, si hubiera seguido, hubiera estado ahí en el choque. Y segundos me desvío porque algo me está diciendo, desvíate. ¿Qué es lo que te habla? Son tus espíritus, son tus seres guías, es tu ángel de la guarda, son tus familiares fallecidos, lo que te acompaña a cada persona. Cuento estas experiencias. Normalmente yo no cuento cosas personales, aunque últimamente estoy contando muchas de estas experiencias porque es para que ustedes vean, no todo es porque yo leí algo de un libro y que en el libro, no. El que todo el tiempo está leyendo libros, esa persona no sabe nada. Eso es teoría y cuentos. Sí, el estudio es importante, hay que leer, claro, porque es la experiencia de los sabios, hay conocimiento. Pero cuando uno es un maestro, también se entiende que tiene que haber vivido muchas de estas cosas. Tiene que, por la experiencia personal, haber vivido muchas de estas cosas, de lo cual les estoy enseñando. O igual que he interactuado con personas que se lo han contado. Entonces, es para que vean otra vez cómo se comunica el mundo espiritual. En los sueños o incluso pueden hablarte y venir físicamente y darte información. Y yo estoy convencido que muchos de ustedes que me están viendo les ha pasado lo mismo. Porque eso nos pasa a muchos, aunque la gente no se dé cuenta o no se dé cuenta. Así que estoy convencido que muchos de ustedes que me están viendo ahora, pues les ha pasado, que le han dado información en los sueños, que le han hablado, que le han salvado la vida, que han cambiado de dirección. Y precisamente, bueno, voy a pasar ahora a la sesión de preguntas, a tomar algunas preguntas de la audiencia y ver sus comentarios. A ver, bueno, primero que nada quiero agradecer a las personas que han estado enviándose de acá, la gente que ha estado enviando donaciones aquí en el chat. Muchos saludos a Aris, Farah, saludos de la Ciudad de México. El mérito de Rav Shimshon Haim Nachmani nos proteja cada día y se difundan más las enseñanzas de Zera Shimshon. Amén. También Norita dice: bendiciones, Joel, eres luz para nuestro camino. Muchísimas gracias por la sadaká que he enviado. Vamos a ver ahora, otras preguntas.
Dice, saludos rabino, antes me daban pesadillas, desde que rezo con conciencia ya no tengo sueños feos. Así es, hay sueños hay rezos de protección en las noches. En el Sidur de rezos están los rezos que se hacen, que bueno, está bueno, el rezo de confesión, está el Shema Israel, está el Salmo 91, está el Ana Bekoach, son rezos que se hacen por las noches. Está la fórmula de protección con los 60 hombres que rodean al Israel, que dice que hay 60 hombres fuertes que rodean la cama de Salomón, de los fuertes de Israel, cada uno con la espada ceñida a su muslo por causa del terror de la noche. Entonces, esos son 60 hombres. ¿Quiénes son los 60 hombres? 60 ángeles. ¿Quién es Salomón que está acostado en su cama? Usted que está rezando. Cuando usted está rezando, eso lo que está diciendo es que está llamando a 60 ángeles para que vengan a protegerlo usted durante el sueño. Y luego al final cierra con el Ana Bekoach. Se hace el Ana Bekoach una vez y después 3 veces, según el día de la semana. Eso se hace para que uno tenga buenos sueños, no tenga pesadillas y pueda estar protegido en el sueño. Porque, de hecho, cuando uno va a dormir, como decía, es como la muerte, se puede quedar ahí. Entonces, por eso uno dice, te entrego mi alma a Dios y confío en que me la vas a devolver. Y cuando se despierta por la mañana, que dice, Modeani, gracias que me la devolviste. Pero en el resto de la noche, dijimos, te entrego mi alma y confío en que me la vas a devolver. Y cuando despertamos, decimos, gracias, que el alma regresó. Es decir, que el rezo que se hace en la noche, Kriyat Shema al-Hamitá, está conectado con el Modeani de la mañana. Es un círculo. Los sabios no ponen ningún rezo por gusto. Todos los rezos de los sabios son, olvídese, con una intención y una clave. Nadie, cuando los rezos del Sidur están con una fuerza y con una intención. Ahí no hay sobra ni una palabra. Todo tiene una razón de ser. Dice, existen personas que van con videntes los cuales dicen que pueden comunicarse con los muertos y lo hacen en el momento que lo pide el consultante. ¿Es eso cierto? Sí, eso es cierto. Eso puede pasar, como no. Pero no hace falta ir, o sea, muchas personas igual tienen esa capacidad, ellos mismos pueden tener su comunicación con sus espíritus. Eso lo tiene, pues el que lo desarrolla, pues lo tiene, y hay muchas historias que yo he contado aquí en el canal de los Sadikim, del Baba Sali, del Raf Kaduri, de muchos grandes sabios que tenían esas capacidades. Y bueno, mucha gente por toda la tierra se las tienen. Dice, yo ahora me hace recordar algo, me recuerda cuando estaba en Israel, que uno de mis rabinos, el Raf Yoshua Leaf, que fue el maestro de Gemara en la Yeshiva, en la academia rabínica, me contaba, cuando yo iba a la casa de él para Shabbat, me contaba que él conocía a uno de los yernos del Baba Sali, y esta persona que vivía allí, en Harnof, en Jerusalén, donde yo vivía, pues escribía poesía, y las poesías que escribía, las escribía porque eran los espíritus que se la dictaban. Él iba al cementerio y pues, se pasaba allí estudiando pues, o sentado y se iba, y los espíritus venían y le dictaban poesías y piyutim. Piyutim son composiciones poéticas que después se transforman en canciones, que son las canciones que cantamos para Shabbat y todo eso. Y esta persona escribía sus poemas porque los espíritus venían y le daban las poesías. Eso es normal para nosotros. En el mundo judío siempre pues, vamos a los cementerios. Los cementerios hay también hasta academias para estudiar. Cualquiera que vaya a los cementerios en Israel, por ejemplo, en Ara Menujot, que está cerca de Harnof, pues ahí está la tumba del Hidá, Rabbi Yosef Haim David Azulay, y hay todo un lugar para estudiar, y hay libros, y hay gente que se pasa el día entero estudiando ahí, y hay sótanos debajo que también se estudia, y están todos los libros estudiando doctorado el día entero en el cementerio, y pues es normal, y hay muchas actividades que se hacen en el cementerio. Cuando es el Lulá de un gran sadik, va mucha gente, traen comidas en Berajot, leen los libros de los sabios, los Mekubalim, y ya yo también he contado muchas experiencias. Yo iba mucho al cementerio ese. A veces iba casi todos los días a los cementerios. En Israel me la pasaba yendo a todos los cementerios, el Ara Menujot, Ara Zaitim. Y me pasaba muchas veces que iba
simplemente son también lugares históricos. Ahí están todos los grandes, desde la época del siglo I hasta hoy. En el cementerio del Monte de los Olivos están los Sadikim desde la época del templo. Y yo iba mucho, solo. Me iba al cementerio, me ponía a explorar y encontrar las tumbas de los Sadikim, de los cabalistas, hacía rezos, etc. Y me encantaba. Por ahí hay algún video, yo en el cementerio con el Rav Shimshon, y es muy interesante lo que pasa en ese video, que en el momento que él me está dando una verajá, me está haciendo una bendición cabalística en la tumba del Rashash, Rabbi Shalom Sharabi. En el momento en que dice amén, hubo una explosión en Jerusalén que hizo boom, y salió un rezo de los musulmanes en la mezquita. O sea, muy gracioso. Pero hay cosas muy interesantes. Lo lindo de ir al cementerio Har HaZeitim es que yo recuerdo me iba por las tardes, pasaba todas las tardes en el cementerio, y hay una vista muy linda porque desde el Monte de los Olivos se puede ver toda Jerusalén y se puede ver toda la explanada del templo, de lo que es donde estaba toda la zona del Bet HaMikdash, del templo. Pero si usted está ahí cerca por el cótel no se da cuenta, pero cuando se aleja y sube a la montaña, al Monte de los Olivos, y ve desde la distancia, se ve perfectamente la plataforma que construyó el rey Herodes, cuadrada, y se ve la altura del templo. Y esto le puede interesar a los hermanos cristianos que me están viendo, que leen, por ejemplo, en sus libros, en el Nuevo Testamento, hay un pasaje donde dice que el diablo llevó a Jesús, se lo tentó y lo llevó al templo y le dijo: arrójate de aquí, que te daré los reinos si me sirve. El cristiano lee eso y como si nunca ha ido a Israel, ellos no saben cómo que lo subió al templo, porque ellos piensan que el templo es un lugar, como una casa o algo y ya, pero no tienen cómo imaginarse algo porque nunca han estado en Israel. Si ha estado en Israel, sí sabe lo que estoy diciendo. Pero cuando uno va al Monte de los Olivos y usted ve desde el Monte de los Olivos y mira para la zona del templo, se puede ver perfectamente en la explanada cuadrada que construyó Herodes y la altura que tiene eso. Y cuando usted se para en una esquina y se arroja para abajo, se puede matar. Entonces ahí los cristianos que si han ido y han visto eso, pueden entender ese pasaje cuando le dice arrójate de aquí, porque está hablando que es de esa zona del cuadrado de las murallas, no de las murallas, perdón, de ese cuadrado del templo. Si se arroja se mata, pero eso el cristiano no lo entiende porque nunca ha ido. Si no ha ido no lo sabe, pero si ha estado en Israel, hasta hoy día lo puede ver, y desde la distancia se puede ver ese cuadrado y lo alto que es. De hecho, cuando usted va al cótel, el cótel no es más que una de esas paredes que conforman ese cuadrado. Hoy el cótel para nosotros es sagrado hoy, pero antes no era sagrado. El cótel antes era cualquier pared que la gente pasaba por ahí, ni caso le hacía. Simplemente hoy es sagrado porque no podemos subir al templo y tiene una historia, pero antes el cótel no significaba nada. Pero el cótel es una de esas paredes que forman ese cuadrado, y si usted va al cótel y mira hacia arriba, cualquiera que se arroje del cótel hacia abajo se puede matar, se puede hacer daño. Entonces, cuando está ese pasaje ahí, y eso lo comento como curiosidad porque yo sé que tengo muchos seguidores que son cristianos y que me están viendo ahora mismo, el cristiano lee eso y no entiende porque no se puede imaginar lo que nunca ha visto y cree que el templo es ya como un edificio y ya está, pero dice, ¿pero de dónde se va a robar? Lo subieron a la cúpula de la roca de esos dorados. No, señores, es que hay una plataforma cuadrada que la construyó el rey Herodes y todavía está, y cuando uno va al Monte de los Olivos y mira, se ve perfectamente y es alta, se ve altísimo eso, que todavía está. O sea, todo todavía está, el templo todo está, lo único que no está es el edificio, pero todo lo demás estructura y la montaña está. Entonces, esto lo cuento como curiosidad para mis seguidores que son cristianos y que sé que me están viendo. Pero volviendo al tema de los cementerios, Har HaZeitim, el Monte de los Olivos, hay unas vistas lindísimas, los atardeceres son maravillosos desde ahí y se puede ver toda Jerusalén y la verdad que es muy lindo, muy lindo. Ahí ni hablar de la cantidad de tumbas de Sadikim. Muchas veces yo iba al cementerio a explorar las tumbas de los santos, de los grandes, están las cuevas, o sea, los profetas también están enterrados ahí, abajo del monte. Yo he grabado, hay muchos videos en el otro canal, están las tumbas de los profetas. Está el pilar de Absalón, el hijo del rey David. Al lado está la tumba de Zacarías, el profeta, Sejaria Naví. Al lado está la tumba de la hija del faraón, hay una pirámide. Al lado está una estructura que es la tumba de los hijos de Het, que se menciona en el libro de Crónicas, en el libro de los Reyes, creo. Entonces hay tumbas ahí de los profetas. Y entonces
es que Har HaZeitim es un lugar maravilloso. Y me pasaba muchas veces que iba a explorar, porque está el Rashah, Rabbi Shalom Sharabi, Rabbi Jaim de la Rosa, que fue el discípulo del Rashah, la tumba del Ben Ish Hai también está ahí, la tumba de Rabbi Jaim Ben Atar también está, la tumba de los grandes, la tumba de Rabbi Aryeh Kaplan. Rabbi Aryeh Kaplan está enterrado en el Monte de los Olivos. Y ni hablar, porque si sigue subiendo por el costado, arriba hay un monasterio, hoy es un monasterio cristiano, pero ahí hay unas tumbas judías del siglo I. Y puedes ver los ossuarios en piedra tallados con los nombres judíos, son tumbas del siglo I. Si sigues subiendo, tienes dos opciones: o vas a una iglesia rusa ortodoxa, una cúpula dorada, o también está la tumba de los últimos tres profetas, Zacarías, Ageo y Malaquías, y sus discípulos, 50 de sus discípulos. O sea, el Monte de los Olivos es una maravilla. Todo en Israel puedes tocar la historia bíblica con tus manos. Literalmente vas con la Biblia en tus manos y tocas todo. Por ahí están los videos de mi amigo Sergio Bacari, que seguro que ustedes lo conocen. Y yo hemos hecho vídeos, Sergio y yo, tanto para este canal como para el canal de él. Así que por ahí pueden buscar los vídeos que hice con Sergio, que fuimos al cementerio de Har HaZeitim y fuimos al otro cementerio, para el canal mío y para el canal de él. Entonces, bueno, son tantas historias que si me pongo a contar historias acá, a veces iba a las tumbas de los cabalistas sin conocerlos, simplemente iba caminando y me iba caminando porque es grande, una montaña, y iba caminando entre las tumbas y me detenía a veces en las tumbas de ciertos cabalistas, ¿no? Y yo digo, bueno, ¿este quién es? ¿Quién son estas personas? Recuerdo que una vez me paré ante las tumbas de Rabbi Musayov. Yo no sabía quién era Rabbi Musayov en esa época, él, su esposa, etc. Y ese día, digo, me quedé, bueno, iba caminando y vi una tumba bien elaborada. Y wow, decía Rabbi Musayov. ¿Quién será Rabbi Musayov? ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo frente a la tumba de Rabbi Musayov? Bueno, me fui, bajé la montaña, subí a Jerusalén y fui a la clase. Tenía clases con el Rav Shimshon, las clases de Cábala. Cuando llego a las clases de Cábala, el Rav Shimshon, apenas que llegamos, dice, bueno, vamos a empezar la clase del día de hoy y vamos a comenzar prendiendo una velita porque hoy es la Ilulá de Rabbi Musayov y vamos a leer las obras de Rabbi Musayov. O sea que fue como sorpresa. Entonces me pasaba muchas veces eso, ¿no? Que iba a los cementerios y iba a las tumbas que yo no sabía quiénes eran. Me paraba frente a las tumbas y después iba a las clases y ese mismo día era sin yo saber la ilulá de esa persona o estudiábamos los libros de esa persona en las clases. Claro, eso no es casualidad. Cuando uno está conectado a la Kabbalah, a la santidad, a la Kedushá, pasan cosas como esas. No es que haya algo único en mí, no, eso, cuando uno está conectado, le pasan esas historias. Y sencillamente las neshamot de esos mekubalim, de esos cabalistas, vienen a uno y te llevan a donde están ellos enterrados. Y vas y hay algo ahí espiritual que tiene que ver con ellos y contigo. Y después vas y lo estudias en los libros. Bueno, son muchas historias. Si me pongo a contarles historias de cementerios, en Israel hay mucho que contar. Pero bueno, no quiero irme del tema que es el tema de los sueños. Eso sería un tema muy curioso, ¿no? Que hablemos quizás un video de los cementerios en Israel. Tengo tantas historias que puedo contarles de experiencias y de lugares interesantes, tumbas de cabalistas, de sadikim, pero todo lo que puedo contarles de primera persona, o sea, de todo lo que yo viví, experimenté. Sería esa un podcast, una transmisión muy curiosa. Si quiere ver ese vídeo que estoy hablando de que estoy con el Rav Shimshon en el Har HaZeitim, lo puede buscar aquí en el canal. Puede ir a la playlist y busque ahí los vídeos con el Rav Shimshon y va a ver que estamos en el Monte de los Olivos, en la tumba de Rabbi Shalom Sharabi. Y en el otro canal, Joel Ben Javid Blogs, yo creo que ahí también hay muchos otros vídeos que yo subí desde el Monte de los Olivos, desde el cementerio del Monte de los Olivos, que saben que es el cementerio judío activo más antiguo del mundo, desde el siglo I. Hasta hoy siempre se sigue enterrando personas ahí, porque es el lugar donde la mayoría de todos los judíos quieren ser enterrados ahí, ¿quién no? Pero es muy caro enterrarse ahí, cuesta mucho dinero. Y es el lugar donde se dice que cuando venga la resurrección, los que están en el Monte de los Olivos van a resucitar primero y se van a levantar y van a entrar a Jerusalén cuando llegue el Mesías o en la época de la resurrección. Entonces es un lugar muy especial. ¿Qué les iba a decir? Que busquen el vídeo que está con el Rav Shimshon que estoy y otros vídeos también que he subido
desde el cementerio del Monte de los Olivos, pero también grabé desde el Monte de los Olivos un vídeo, porque hace como 2 años atrás en Israel, no sé qué habrá pasado ahora, pero apareció el nombre de Dios, Yud Hei Vav Hei, en las paredes del templo, y apareció solo, nadie lo escribió, y se formó con las hierbas, plantas. Saben que en las paredes a veces se crecen plantas. En Israel, si usted va al cótel, el cótel está lleno de plantas que han salido. Pero no solamente el cótel, todas las paredes, las murallas de todo lo que es la explanada del templo, tiene hierbas que salen de plantas. Bueno, pues con las hierbas salió las letras del nombre de Dios, Yud, Hei, Vav, Hei. Y eso salió en las noticias en Israel. Y vieron gente que hicieron vídeos con eso. Y yo fui uno de los que hizo un vídeo. Pues yo viví en Israel. Y estaba allí, grabé un vídeo. Y así que lo pueden buscar en este canal. Si quiere ver qué cosa más curiosa, que salió el nombre de Dios en letras en hebreo, Yud, Hei, Vav, Hei, natural, en las paredes del templo. Y cuando yo grabé ese vídeo del Monte de los Olivos, que es cuando se ve mucho mejor, se puede ver que el nombre de Dios, Yud, Hei, Vav, Hei, sale y está alineado en la misma dirección donde está el Domo de la Roca, que es donde estaba el templo. O sea, que está en la misma dirección del templo. No fue en una esquina, no fue más allá, no, en la misma dirección del templo. Y eso salió de manera natural. Yo grabé el video y lo puse en este canal, lo puede buscar, nombre de Dios en las murallas de Jerusalén o algo así, lo va a encontrar el video que yo lo grabé. No sé qué habrá pasado porque no sé si todavía estará eso ahí. Puede ser que había miedo de que si uno difundía mucho eso, los árabes podían venir y lo podían arrancar para quitar la evidencia, no lo sé, pero no sé qué habrá pasado, pero ahí está. En Israel pasan cosas, pasan cosas increíbles. A ver, voy a tomar algunas preguntitas más y creo que voy a hacer ese vídeo sobre los cementerios, contando las historias, si les gustan que cuente historias. Quizás el martes de la semana que viene, si Dios quiere. Y más, miren, hoy que estamos en los días de las semanas de Tamuz por la destrucción del Betamikdash. A ver, otras preguntas. Personas saludando. ¿Qué hay de los sueños? Pregunta Manuelita González. Dice, ¿y qué hay de cierto que los sueños son a color? Si son puros o verdaderos y si son del lado oscuro del sueño es oscuro. No, no me parece. Sencillamente eso habría que ver, ¿no? Hay que interpretar el sueño, qué tipo de sueño es, qué soñó, qué sucede. Pero no creo que tenga que ver que si hay un color o si es... Eso depende del sueño. ¿Qué fue lo que soñó para poder interpretar eso? Para mí nadie busca el dolor. Mi pregunta es, ¿por qué existe ese estado mental que nos hace meternos en problemas? Pregunta Diego. Bueno, Diego, ese tema ya lo he abordado. De hecho, lo abordé la semana pasada en la última transmisión que hicimos y lo he hablado en muchos vídeos. Es el tema del mal. Y explicaba, bueno, imagínense, para explicar otra vez el tema del mal, eso es una conferencia. Y de hecho creo que la voy a dar en algún momento para explicar el tema del mal. Pero para resumir en corto el tema, lo que hablé la vez pasada y lo que voy a hablar ahora, no me gusta hablar breve, me gusta profundizar, pero por cuestión de tiempo, eso no es un tema que se puede explicar en 3 segundos. Voy a intentarlo, pero para que, en corto, que se entienda. Cuando hablamos del mal, el ser humano siempre interpreta el mal desde su perspectiva. Pero hay que entender algo. El mal es una estructura que está en el universo, no está solamente en el hombre. El hombre es parte del universo, por tanto está también en nuestra estructura. Y el mal, el hombre, como somos de la tierra, lo único que interpretamos como mal es lo que pueda pasar en la tierra, lo que nos haga otra persona, lo que nos pase en la naturaleza. Pero si usted se aleja de la tierra y va a otras partes del universo, el mal también existe. Usted puede interpretar en la tierra, por ejemplo, que existe muerte, que existe enfermedad, que hay desgracia, que hay problemas. Muy bien, eso pasa en la tierra. Pero si yo le dijera que otra vez eso es lo que pasa en un puntito diminuto del universo, usted mira un documental de astronomía y usted ve cómo se aleja el de la tierra, y usted ve que la tierra es un puntito, como menos que una mosca en la Vía Láctea. Y cuando se sigue alejando, la Vía Láctea es un puntito en un cúmulo de estrellas y de mundo. Y se sigue alejando y eso vale infinito. O sea, ahí ya es algo que los aparatos que tenemos no captan la inmensidad del universo. Quiere decir que la Tierra es algo tan ínfimo
Y nosotros aquí, que somos los que vivimos en este mundo que se llama Tierra, estamos, bueno, nos quejamos que si el mal, que si no es, bueno, pero también lo bueno existe. Pero que sepa que eso es un puntito insignificante que se llama la Tierra. Ahora, la Tierra, si hablamos del mar, del mal, vuelvo a decir, la Tierra no es más que una estructura dentro de todos estos mundos. Un día la Tierra va a desaparecer. Los científicos estiman que en 35 millones de años el Sol va a desaparecer. El Sol que vemos va a explotar. Cuando el Sol desaparezca, la vida en la Tierra va a desaparecer. Entonces, todo lo que la gente discute en las religiones, que si es el Satán, que si no sé qué, todo eso queda, o sea, es un sinsentido. Son debates infantiles en que simplemente por estructura del universo, olvídese de lo que nos pueda pasar a nosotros, que es que por estructura del universo hasta el Sol se va a desaparecer y la Tierra igual. Y eso no es porque sea solamente, ay, qué malo con nosotros. No, señores, eso es lo que pasa en el mundo, en el universo. Se crean planetas y se destruyen planetas. Surgen estrellas y explotan las estrellas. Surgen galaxias, que las galaxias tienen dentro millones de planetas y millones de soles y millones de mundos. Y las galaxias completas explotan y son tragadas por agujeros negros. Y así funciona todo el universo. Entonces nosotros aquí, seres humanos pequeñitos, estamos quejándonos que si la muerte, que si el mal, que si un terremoto, que si un volcán. Eso no tiene que ver ni con Dios, ni con el diablo, ni con teología de las religiones. Eso es la estructura del universo. Entonces, el tema es profundo, pero yo le hago esta comparación para que usted vea que todo lo que nosotros debatimos es parte de la estructura del universo, de la naturaleza, de esta galaxia, y todo funciona así: vida, muerte, vida, muerte. Es como un latido del corazón, así, mira. Expansión, contracción, todo, son ciclos, pero la energía simplemente entra y sale de la materia, entra y sale de la materia, se crea mundo, se destruye mundo, todo eso es física. Y ya lo explica también el Talmud, que Dios crea mundos y destruye mundos. Entonces, eso es para que entendamos que no es que hay un ser malvado que nos está persiguiendo en la tierra, como dicen las religiones por ahí, que no, el mundo judío no dice eso a propósito. Esto hay que entenderlo por ciencia. Entonces no hay contradicción entre lo que enseña la Kabbalah, lo que enseña el judaísmo y lo que enseña la ciencia. Y esto es el destino del universo. Y nosotros pues reencarnaremos en otros mundos. Nosotros, que somos hoy seres humanos, antes no éramos seres humanos. Científicamente está probado que nosotros estamos compuestos de polvo de las estrellas que explotaron hace millones de años. Esas partículas se unieron en átomos y formaron la materia, y hoy somos, bueno, nosotros, una planta, un árbol, un animal. Entonces, hay que estudiar mucho para entender qué es el ser humano realmente. Pero hay que sacar esa idea de que si el mundo, que si es malo, no. Esa es la estructura de la naturaleza. En esta tierra, es las reglas de la naturaleza. Eso no tiene que ver con que si es bueno, que si es malo, no. La naturaleza es perecedera. Todo es perecedero. Y en esta tierra, para que esté viva, porque está viva, lo que creó la tierra, ¿qué es? Los volcanes crearon la tierra. Los terremotos son parte de ese movimiento, de las placas tectónicas, de los huracanes, de la formación de la tierra hace millones de años, y todavía sigue ocurriendo. Hay huracanes, hay terremotos, hay tantas cosas, erupciones volcánicas. Entonces la tierra, eso es lo natural de la tierra. Entonces, si nosotros nacemos en un lugar donde existe todo eso, no se trata de que, ay, qué malo lo que me están haciendo. No, señores, que por naturaleza nos ha tocado nacer en un lugar que hay todo eso. Pero no es que nadie tenga en contra. Eso existía antes de que nosotros siquiera existiéramos como seres humanos en la Tierra. Entonces, el tema es profundo. Y es la respuesta más corta que puedo dar a eso. A la pregunta de por qué existe el mal. Es parte indispensable y necesaria en la estructura del universo, porque el mal hay que interpretarlo otra vez desde muchas otras formas. El mal es simplemente es la estructura buscando, está en movimiento, una estructura que busca un movimiento continuo, pero el movimiento causa fricción, ruptura. Entonces ese movimiento está constantemente buscando cómo actualizarse. Un mal para muchas personas puede ser simplemente cuando alguien, por ejemplo, deja de creer en la religión que tiene. Si usted le ha pasado que tenía una religión y después no cree más, eso es el fin del mundo. La persona tiene miedo, está aterrada, se siente fuera, siente que está en la mano del diablo. Yo lo veo todo el tiempo, vienen a verme en las consultas de Cábala, la gente está desesperada. Entonces creen que, ay, qué malo lo que me está pasando.
No, señores, es que sencillamente hay una evolución en las conciencias. La gente cambia de pensar en la evolución. Igual en el amor. Ay, qué malo una ruptura. No, no es que malo una ruptura en el amor. No, que dejaron a fulano que se divorció. No. Es que los seres humanos son libres. Pueden amar y se unen por un tiempo, pero las almas no están obligadas a estar eternamente con nadie. Como mismo un día se unieron y se enamoraron, que antes no lo estaban, pues bueno, como mismo se unieron, un día se van a separar. Como mismo nacemos, un día también vamos a regresar al mundo espiritual. Todo funciona así, unión, separación. Claro, en la separación, la gente dice, ay, qué malo. Cuando hay una pérdida, ay, qué malo. Cuando hay una muerte, ay, qué malo. No, señores, esos son ciclos naturales de la existencia. Y lo mismo, eso porque tenemos, como nada más nos estamos enfrescando en el ser humano. Pero si miramos otra vez la Tierra, los mundos, los universos, las galaxias, sigue ocurriendo lo mismo. Planetas que se crean, planetas que son destruidos. Galaxias que se crean, galaxias que son destruidas. Mundos, todos, la energía está moviéndose como una gran lavadora que está reciclando todo. Entonces nosotros estamos quejándonos en la Tierra de que si un mal, que si me dio un golpe en el brazo, que si me duele aquí, que si me duele allá. Pero si es que un día toda esta galaxia va a volar con todo y la Tierra va a volar con todo y va a volver a crearse, porque el universo científicamente está probado que sigue creándose nueva vida. Las energías están en movimiento y nosotros siempre existiremos como energías. Como materia no, como materia cambiamos, pero que la energía siempre está moviéndose. Y lo que nos duele o sentimos como malo mayormente es lo que nos afecta a la materia, porque el cuerpo es el que siente la mayoría de las cosas. Y como uno se identifica con el cuerpo porque tiene que usar este traje, si fuera espíritu quizás no fuera tan así, pero el cuerpo es el que se enferma, el cuerpo es el que duele, el cuerpo es el que muere, el cuerpo es el que siente la ruptura amorosa, el cuerpo es el que sufre la pérdida del trabajo, que tiene ahora, no tiene hambre, no tiene techo, no tiene dificultad. O sea, todo es el cuerpo. Pero realmente el espíritu, que es lo que somos realmente, no padece nada de eso. Entonces el mal que la gente llama mal es todos los padecimientos del cuerpo, de la materia. Pero el espíritu realmente no padece nada. Entonces el mal diríamos que realmente no existe. Existe solamente en la materia. Pero bueno, ya explicamos que a nivel de energía, las energías siempre están en movimiento. Entran y salen de la materia, entran y salen de la materia. Entonces hay que definir esos conceptos de mal, que a veces están muy reduccionistas a las circunstancias de cada cual, cuando la Tierra en su totalidad es como un puntito que ni se ve ni en la Vía Láctea y mucho menos en el cúmulo de mundos y de galaxias que existen al infinito. Y yo me imagino que en esos mundos existirá otras formas de vida y a lo mejor no sé qué será con ellos, a lo mejor también están quejándose por ahí, que tienen, los extraterrestres están quejándose que también estarán divorciándose, casándose, no lo sé. O a lo mejor no, están más evolucionados que nosotros. Todavía no lo sé. Eso, el tema del mal hay que entenderlo como estructura del universo y es necesario porque posibilita el movimiento de la energía. Si no existiera la muerte, pues no existiría ese movimiento de que pasáramos al mundo espiritual. Todo el mundo dice, yo amo a Dios, yo quiero estar con Dios. Bueno, pues si quieres estar con Dios hay que morirse. Entonces, nadie se quiere morir. Esa es la paradoja. Y entre más uno estudia de la Cábala, más se abre la conciencia a esos secretos y a ese mundo espiritual, pero más incomprensible se vuelve uno para la gente que no sabe de estas cosas. Y básicamente a veces uno no puede hablar ni con nadie porque la gente no entiende esto. La gente está muy todavía en la materia, se identifica con la materia, piensa que es el cuerpo, piensa que... Pero bueno, cada cual tendrá que llegar a la luz y la luz tendrá que llegar donde deba llegar. Voy a tomar 2 preguntas más antes de finalizar. A ver. Dice Lucy Flores, yo sueño, pero no me acuerdo lo que sueño por más que me esfuerzo en recordar. Bueno, pues sencillamente hay sueños que no están para recordarse. Si un sueño hay un mensaje y debes recordarlo, tenga seguridad que se va a acordar. Ahora, muchos sueños sencillamente cuando uno vuelve el alma, entra al cuerpo, pues vuelve otra vez a anularse todo y se le olvida todo. Como mismo no nos acordamos de dónde viajamos, dónde hemos ido o quiénes hemos sido en otras vidas pasadas. Algunos sí lo saben, pero otros no. Porque al entrar en el cuerpo está todo como un velo. Entonces, cuando uno tiene un sueño, lo mejor es que apenas que usted se despierte, tenga papel y lápiz al lado de su cama
una pequeña libreta con un lápiz y escriba. Si le interesa sus sueños, apenas usted se despierta, a la hora que sea, escríbalo. Si se despertó de madrugada, escríbalo. No diga que lo voy a escribir cuando despierte o más tarde, porque cuando usted, si se fue a dormir otra vez y se despierta, es probable que no se acuerde del sueño. Hay quien sí se acuerda, pero la mayoría de la gente no se acuerda. Entonces, inmediatamente escriba el sueño. Es la mejor manera de preservar los sueños. Bueno, muchos saludos acá, saludos de Venezuela, saludos de Colombia, saludos desde Cuba, saludos, bueno, desde muchos lugares. Que si doy cursos sobre los sueños, bueno, hay muchos vídeos que he hecho sobre los sueños, sobre la interpretación de sueños en este canal, sobre lo que significa soñar con muchas cosas, con animales, con plantas, con minerales. Puede buscarlo, hay una playlist con muchos vídeos completos sobre el tema de interpretar los sueños. Dice, ¿qué significa soñar con Dios? He soñado con Él. Bueno, pues si he soñado con Dios es un buen sueño. Creo que eso no se pregunta, es algo bueno. A ver, dice, ¿dónde se puede aprender el significado de los sueños? Bueno, pues yo he hecho muchos vídeos sobre eso, busque la playlist sobre eso. También hay libros en el judaísmo sobre la interpretación de los sueños. Hay un libro que se llama Pitrom Halomot, de Rabbi Yaakov Al-Moli, un rabino sefardí de Turquía del siglo XVI. Y todos esos libros no son más que guías, porque igual cada persona puede tener como su guía que le puede decir qué significa un sueño. Y claro, la interpretación que da tiene que cumplirse, porque no es decir cualquier cosa, porque usted puede decir cualquier cosa y no se cumple, pero si da una interpretación y se le cumple, significa que usted tiene un don natural para interpretar sueños. Voy a tomar la pregunta final. Dice Gaby, cuando alguien fallece, sufre por los seres amados que quedan acá, o sea, por los hijos, y eso sí se sigue preocupando. Sí puede darse ese caso. Hay personas que precisamente como en vida no tenían estos conocimientos, no tienen pues ese nivel de conciencia o esta sabiduría y pues en vida estaban muy apegadas a la materia, a sus hijos, a su familia, a su casa, a su religión, a su identidad nacional, a muchas cosas que se apega a la gente, a la familia, a los hijos. Entonces hay personas que al fallecer, pues se quedan aquí dando vueltas alrededor por de la familia y están preocupados por los hijos, por el nieto, por aquel que dejó y buscan comunicarse y buscan darle un mensaje, especialmente si la familia no tiene tampoco estos conocimientos y la gente se pasa llorando y llorando y meses y duelo y duelo y duelo y lamentándose por el muerto y por el fallecido, lo que está haciendo es impidiendo que esa alma siga su camino de evolución. No está dejando que ese espíritu siga su camino hacia el trono de Dios, hacia el Gan Eden o hacia lo que Dios determine para esa alma. ¿Por qué? Porque constantemente la familia en la tierra sigue llorando y lo sigue mentando. Cada vez que usted diga el nombre de un espíritu, viene, porque lo está llamando. Entonces, cada vez que si la familia sigue de duelo y duelo y duelo y llorando y lamentándose y pasan meses y años y sigue todavía de duelo. Yo conozco gente que está de duelo por 10 años porque otra vez no tiene el nivel de conciencia, está muy apegada, no tiene estos conocimientos y no entiende que hay más y la vida continúa. Entonces, eso está impidiendo que el familiar fallecido pueda continuar su camino de evolución porque está todo el tiempo pendiente del familiar que todo el tiempo llorando. Y puede darse un caso que ese familiar viene y se le aparece en un sueño o se le puede aparecer físicamente y le viene a decir estoy bien, ya deja de estar llorando, sigue tu vida, que yo estoy bien, ya.
Se dan mucho esos casos. ¿Para qué? Para decirle al familiar, ya está bueno de duelo, la vida, estoy bien, la vida sigue. Si estuviera mal, viene y te dice, necesito que me hagas un rezo o haz tal cosa. Entonces, siempre todo es porque Dios le da permiso. Si Dios no le da permiso, nadie se puede comunicar con nosotros. Pero sí se puede dar ese caso que hay espíritus que están ahí pendientes de la familia por X razones. O porque es el familiar que está con un duelo indefinido, o porque ese espíritu puede ser que no sepa que se murió, o si se murió, igual, ¿no? La conciencia de todo el tiempo está apegada a la materia, porque esas son las leyes que existen. Este mundo está diseñado para jalar a la energía, a la materia, como la ley de la gravedad. Está jalando el alma todo el tiempo hasta aquí. Por eso es que en esta existencia, el trabajo espiritual que hacemos a nivel de conciencia, para aún en vida, soltarnos de la materia, y el alma puede elevarse. Y después de muerto, mucho más fácil. Por eso es que en la Kabbalah, sí, disfrutemos de la materia, todo lo que nos brinda la materia, pero no se apegue a nada. A nada. El tema es más profundo y no quiero revelar cosas que no debas revelar públicamente porque hay gente que no está preparada para escuchar lo que yo pueda decir. Y puede herir sus sensibilidades cuando toque temas que tienen que ver con familiares, con hijos fallecidos. No puede, a lo mejor no está listo para lo que yo pueda decir sobre esto. Pero lo único que puedo decir de momento es que no se puede uno estar apegado a nada. ¿Sabe qué es la palabra nada? A nada. Y la cosa es más profunda, pero no la puedo decir públicamente. Entonces, los espíritus se quedan. Por eso es que en el judaísmo existe un periodo de duelo y ya está. Se llama Shiva. Son 7 días. 7 días de duelo, 7 días vienen a dar el pésame, ya. Después de eso, 12 meses Kadish y ya está. Tiene un límite. No se puede estar de duelo eternamente y no. Siga con su vida y deja que los espíritus sigan con su camino. Eventualmente ellos siempre vienen. Ellos nunca se van completamente. Ellos siempre, aun cuando estén evolucionados y sean grandes espíritus, siempre van a venir porque son familias de uno, siempre. Y más si Dios le puede dar a ellos una tarea para que venga a cuidar a un familiar que todavía siga. Si es un espíritu elevado, puede ser que Dios le dé una tarea. Y aún si no es elevado, bueno, se pega, pero si es muy elevado, Dios le puede dar una tarea para que venga a proteger a un familiar. O Dios lo puede mandar a otro lugar de la tierra, a otra familia, a otra persona, porque le hace falta que allí vaya y proteja a fulano de tal o le dé conocimiento, sabiduría. Los misterios de Dios son amplísimos. Como mismo conté en el caso que está en el libro de Primero de los Reyes, que Dios estaba reunido con sus espíritus, no dice ángeles, en el texto hebreo dice ruhot, espíritus. Y dice, un espíritu voló delante del trono de Dios y Dios dijo, ¿a quién voy a enviar? Y un espíritu, no un ángel, un espíritu, dice el texto en hebreo. Por eso hay que leer las cosas en hebreo. Un espíritu dijo, yo voy a ir. ¿Qué es un espíritu? Un muerto. Nosotros somos espíritus. Entonces Dios puede mandar a los espíritus en misiones, en tareas, a proteger a una persona, a llevarle un conocimiento, a dar un mensaje, una información, etc. Pero todo el duelo es un límite. 7 días de luto, del duelo y después 12 meses de Kadish, más nada. Ya está. Suelte esa energía, que siga su camino. Y usted siga con su vida. Hay que seguir la vida. Porque si no, nos quedamos prendidos en el duelo y en el muerto. Y el muerto ya está, se fue. Y usted no vive su vida, lamentamos eternamente por algo más. Y después, cuando pasa el mundo espiritual, dice, ¿pero qué hice? No, perdí mi vida llorando y lamentándome y en oscuridad. No. Esa es la realidad de la vida. Hay que seguir la vida. Esa es la realidad de la vida. Mucha gente no está preparado para eso. Para ellos puede ser muy sensible lo que yo puedo estar hablando ahora. Pero es la realidad de la vida, señores. Entonces eso hay que profundizarlo, entenderlo y estudiarlo para entender lo que estamos analizando. Bueno, hasta aquí la transmisión del día de hoy. Gracias a las personas que han estado conectadas. En algún momento hemos tenido más de 200 personas. Y de mi parte, pues, agradecerles nuevamente. No se olvide de compartir este vídeo, esta transmisión, dejar like, porque todo esto nos ayuda o me ayuda a mí a que el canal siga creciendo, a que se conecten más personas. Esa es la tecnología que tenemos que usar y bueno, para que se sigan difundiendo estos conocimientos. Gracias a las personas que han estado. Como siempre quedan muchas preguntas, pero ya sabe, todas las semanas, martes y jueves, 8 de la noche, hora de Miami, estamos conectados y seguimos llevando estos conocimientos. Así que si hoy no pude responder sus preguntas, las responderemos en la siguiente clase. También agradecer a las personas que
han estado, pues que han enviado donaciones a acá en el chat. Muchísimas gracias. Que Hashem les bendiga mucho. Feliz fin de semana. Shabbat Shalom. Estamos en los días de Tammuz. Así que todas las bendiciones, Besat Hashem, para cada uno de ustedes. Que Hashem les bendiga mucho. Y nos vamos a ver la semana que viene. Tal vez les decía, hablemos les cuento un poco de historias de Israel, del tema de los cementerios y todo este tema muy interesante del mundo de los espíritus. No lo sé. Vamos a ver. Cada semana es un tema sorpresa. Gracias a todos. Muchas bendiciones. Shalom a todos.